porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe. Como siempre nos encontramos aquí para reflexionar la palabra de Dios. Estamos reflexionando en una forma un poco más minuciosa, entrando en algunos detalles. Algunas veces nos puede parecer un estudio bíblico un poco árido, ¿verdad? Pero me parece que es muy importante también en este año en que nuestros obispos del Paraguay, toda la conferencia, los sacerdotes, los diáconos, los laicos, en fin, todos comprometidos dentro de la Iglesia, para hacer un verdadero camino de estudio en el año de la palabra. Y es por eso que nosotros queremos también con ese granito de arena a través de Ñande Yarañe. En este caso estamos reflexionando y estudiando el libro del Levítico. Vamos a seguir mirando estos festivales o estas fiestas que se celebran, decíamos, siempre desde un aspecto muy antropológico, es decir, las fiestas, los rituales que nacen desde las manifestaciones del pueblo. Es la forma como nosotros dentro de nuestra historia de salvación podemos entender la acción de Dios en nuestra vida. Los festivales y las fiestas principalmente llaman a un compromiso, es decir, a mantener esa presencia y a reconocer esa presencia de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Vamos al capítulo 23 del Éxodo y del Levítico y miremos un poco el versículo 15 al 22. ¿Qué nos dice del 15 al 22? Son sobre las fiestas de la semana. También contarán 7 semanas a partir del día en que entreguen la gavilla, dice, ofrecida por el gesto de presentación, o sea, a partir del día siguiente al sábado. Las semanas deberán ser completas. Por eso tendrán que contar hasta el día siguiente, al séptimo sábado, 50 días en total. Entonces ofrecerán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Ustedes traerán desde sus casas 2 panes para que sean ofrecidos con el gesto de presentación. Cada pan deberá estar preparado con 2 décimas de harina de la mejor calidad y cocido después de fermentar. Son las primicias para el Señor. Junto con el pan ofrecerán el holocausto al Señor 7 corderos de 1 año y sin defecto, 1 ovillo y 2 carneros con sus correspondientes oblaciones y libaciones, como ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de comunión. El sacerdote los ofrecerá al Señor con el gesto de presentación junto con el pan de las primicias y 2 corderos. Todo esto es una cosa consagrada al Señor y pertenecerá al sacerdote. Ese mismo día harán una convocatoria. Ustedes tendrán una asamblea litúrgica y no se podrá realizar ningún trabajo servil. Este es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones, cualquiera sea el lugar donde habiten. En el momento de recoger la cosecha de su tierra, no segarás todo el campo hasta los bordes, ni volverás a buscar las espigas caídas. Las dejarás para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. Entonces, esta partecita muy interesante que nosotros estábamos hablando de la fiesta de las primicias, ¿verdad? O sea, de la siega. Es el momento de la cosecha. Nosotros insistíamos mucho y hablábamos mucho que aquí estamos agradeciendo en realidad al Señor. Todos los frutos, todo lo que ellos se dan cuenta aquí dicen que sale de la tierra, que Dios mismo nos regala por una parte. Luego, por otra parte, dice que se celebraba 7 semanas después de la fiesta de Pascua y Ácimos. El número 7, no nos olvidemos que siempre ese número de perfección es de un agradecimiento total, ¿verdad? El número 7.
el 4 y el 3, la perfección. 50 días entonces, que nosotros lo llamamos el famoso Pentecostés, 50 días. Bueno, también es conocida esta fiesta, habíamos dicho en otra oportunidad, como fiesta justamente de las semanas, como son 7 semanas, ¿verdad? Entonces lo entendemos de esta manera, es la suma, es el camino, es el entender, el ser agradecidos durante toda la vida. Este también es otro detalle interesante. No sé si ustedes se dan cuenta que siempre en la Biblia vemos esto de la repetición, que se repite una y otra vez. En el aspecto del rito también existe mucho. Esa es una de las características de la ritualidad, es decir, de la repetición. Pero atención, la repetición no significa simplemente una cosa monótona, sino que al contrario, es o tendría que ser verdaderamente esa fuerza y ese amor tan profundo que sale del corazón, y es entonces peñande ya jaisa huicuabojina continuamente pe ñandeña ñandúa ya peñande corazón teguibe peñande apetu uibe, es decir, una acción de gracias continua. Es lo que nosotros sentimos y expresamos. Si uno quiere hablar y mirar desde un lenguaje mucho más antropológico, incluso de un amor, de una pareja, de unos novios, etcétera, etcétera, la repetición del decir te quiero, te amo, te amo, te amo. Bueno, es esa fuerza y ese sentimiento interior, ¿verdad? De un reconocimiento y de un sentimiento, ¿verdad? Bueno, la ritualidad en realidad tendría que llevar a esto. El problema es cuando nosotros desencarnamos, le sacamos el sentimiento al aspecto de lo que es el rito como tal. Porque toda acción humana, toda acción litúrgica, entonces tiene que estar cargada de ese sentimiento profundo de amor, de aquello que nosotros sentimos hacia Dios. Y eso es lo que después se convierte en una ritualidad, ¿verdad? Y es interesante. Aquí también el hecho de decirte, bueno, cuántas veces y cuánto tiempo tenemos que estar agradeciendo y agradeciendo y agradeciendo al Señor. Y eso solamente lo hacemos cuando lo tenemos dentro del corazón. Esta ya es una enfermedad, entonces, lleva cuando nos decimos que hay que caigüe, hay que cuando hay gusto, y hay que nos volvemos entonces monótonos, significa que no le estamos dando vida o no estamos sintiendo verdaderamente aquello más profundo que es la cercanía a Dios o la gracia de Dios que actúa en nuestra vida, y ante esa gracia que nos empuja, ¿verdad? Y nos anima para ser agradecidos con el Señor, ser agradecidos con la vida, ser agradecidos con todo lo que nosotros recibimos como donación, como vida de parte de Dios. Ahora, con respecto, también aquí aparecen las referencias al sábado, que aparece en el versículo 15 y 16. Vuelve a aparecer aquí también. Contarán 7 semanas a partir del día en que entreguen la gavilla ofrecida con el gesto de presentación, o sea, a partir del día siguiente al sábado, a partir del día siguiente al sábado. Es la misma problemática anterior. Entonces, aquí lo importante es volver sobre esta institución donde el sábado se había vuelto una institución o un momento muy importante. Entonces, como el sábado está comenzando a tomar auge y está tomando dentro, ¿verdad?, de la organización religiosa, entonces ponemos como punto de referencia el día Shabbat, el día de reunión, el día de encuentro, el día de reflexión, el día de acción de gracias. Volvemos enseguida con más de Yarañé. Francisco mantuvo un encuentro con los miembros del Centro Simon Wiesenthal, una institución que recopila información sobre las víctimas del Holocausto y documenta agresiones antisemitas. Precisamente uno de sus fundadores, el rabino Marvin Hayer, detalló al Papa algunas de las agresiones más terribles contra judíos de los últimos tiempos. Por eso hizo a Francisco esta petición. Your Holiness, we have come to ask for your help as the leader of the Christian world to help us confront this debasement of humanity. El Papa recordó que en este 2020 se cumplen 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, una fecha que invita a detenerse y pensar. Se perdiamo la memoria, annientiamo il futuro.
l'anniversario dell'indicibile crudeltà che l'umanità scoprì 75 anni fa, sia un richiamo a fermarci, a stare in silenzio, a fare memoria. Ci serve per no diventare indifferenti. Francisco aseguró que esta creciente indiferencia egoísta propicia el nacimiento de los populismos y del odio. Pidió combatir esta tendencia desde su raíz. Così si preparano terreni fertili ai particolarismi, ai populismi che vediamo attorno a noi. Su questi terreni cresce rapido l'odio. Seminare odio. Ancora recentemente abbiamo assistito a barbare recrudescenze dell'antisemitismo. Non mi stanco di condannare fermamente ogni forma di antisemitismo. Per affrontare il problema alla radice dobbiamo però impegnarci anche a dissodare il terreno su cui cresce l'odio, seminandovi pace. Por último, el Papa invitó a que judíos y cristianos construyan fraternidad a través de la atención a las víctimas de cualquier discriminación y a través del cuidado de los descartados y marginados de la sociedad. Cada 21 de enero se recuerda a una de las santas más jóvenes del cristianismo, Santa Inés. Fue martirizada en Roma durante los inicios de la persecución cristiana con solo 12 años de edad por rechazar al sobrino de Diocleciano que estaba enamorado de ella. Inés mantuvo su virginidad y su fe en Dios a pesar de todo. Además, experimentó milagros a su alrededor antes de morir. Durante su martirio le creció el pelo que cubrió su cuerpo. Luego, cuando fue lanzada al fuego para morir, como resultado de sus oraciones, las llamas se apagaron. Estos son los dos principales milagros notados. 1700 años más tarde, su cráneo se conserva en esta iglesia, Sant'Agnese in Agone, el lugar de su muerte. Peregrinos de todo el mundo acuden a venerar la reliquia. Fue instalada aquí en 1918 desde la iglesia de Santa Inés extramuros a petición de Pío X, que separó su cabeza del cuerpo. Santa Inés murió como un agnello. Santa Inés murió como un cordero. De hecho, igual que los corderos mueren mientras son sacrificados, también a Santa Inés cuando le cortaron la garganta para matarla. En la iconografía cristiana siempre es representada como un cordero o junto a un cordero. La cubierta de plata que sostiene su cráneo tiene una estatua de la joven santa con un cordero en sus brazos. Además, en su fiesta es tradición que el Papa bendiga unos corderos cuya lana se utiliza para hacer los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos. Tenemos la certeza de que Santa Inés existió. Sin duda, era devota de Jesús, era cristiana y dedicó su corta vida a Jesús. La manera en que ella mantuvo tenazmente su fe, firme en Cristo, es una demostración del testimonio de la santa. Su memoria sigue viva cada vez que se celebra misa. Es una de las pocas santas mujeres mencionadas por el sacerdote justo después de la consagración, la parte más importante de la misa. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos reflexionando el capítulo 23. Queremos mirar un poco el versículo 17, cuando se estipula algunos elementos aquí, como dice: por ejemplo, ustedes traerán desde sus casas 2 panes para que sean ofrecidos con el gesto de presentación. Cada pan deberá ser preparado con 2 décimas de harina de la mejor calidad y cocido después de fermentar. Son las primicias para el Señor. Incluso, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado o reflexionado siempre todo lo que la palabra de Dios implica y nos exige? Tiene que ser de lo mejor para el Señor. Es decir, ñande ya ya guaye, vaya ya esa peso. Allá es peala ñande ña meana porque ñande yara hoy como me va ñande allá pues ape ñande yara o me eno ñande hoy, entonces ña me llevan y chupé. Pero eso le damos a través, ¿verdad?, de la misma comunidad donde nosotros vivimos y donde nosotros existencialmente podemos compartir nuestra propia vida. Esto es muy importante, cómo nos llama entonces a la calidad también. La calidad significa cuando el corazón es agradecido y cuando nosotros queremos ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Esto tiene mucho que ver con el Génesis capítulo 4. A ver si recuerdan, Génesis capítulo 4, Caín y Abel. ¿Se acuerdan que los dos ofrecen las primicias, o sea, sus propias primicias? Pero dice, a Dios le gustó verdaderamente una de estas, ¿verdad?, la de Abel. Sin embargo, la de Caín no. Bueno, dentro de la tradición, ¿verdad?, muchos, por lo menos dentro de su exégesis, a pesar de que eso no lo pone así directamente en la Biblia, miran un poco ese aspecto, parece de mezquindad de parte de Caín. Es como decir, ame ende ñande yara, pero no me embainde. Ame ende pese a recibir más de que oín de jehui, pero soy egoísta. Añembotiche yupeoí. O sea, es como si fuese que yo te estoy exigiendo y te estoy diciendo, dereme ashen, dereme ashen, dereme ashen, ande bailareme, ambaebe. Entonces somos egoístas. Y fíjense que nuestro mundo actual muchas veces está muy cargado de este aspecto, ¿verdad? Aquí el 17 vuelve a insistir en la mejor calidad que tenemos que ofrecer, ¿verdad?, a Dios. Ofrecer a Dios las primicias significa ofrecer lo mejor de nosotros mismos desde nuestro pensamiento, a la misma comunidad, a las mismas personas que conviven con nosotros. Entonces, atención, lo que nos dice el versículo 17, aquí se estipula cómo o cuáles deben ser las primicias del pan ordinario fermentado que deben ofrecerse a Yahvé. 2 panes hechos con décimas de flor de harina y cocidos con levadura. La Mishnah especifica que estos panes se amasan y se cuecen separadamente, mientras que los panes de la proporción se amasan separadamente, pero se cuecen de 2 en 2.
Esto también era la preparación. Recuerdan que en otra oportunidad, justamente reflexionando estos pasajes, nosotros habíamos dicho, es la misma preparación también. Esto significa que todo lo que recibimos de parte de Dios, nosotros tenemos que ser capaces también de compartir. Todo lo que nosotros hacemos desde ese regalo que recibimos de Dios, todo lo que nosotros recibimos en bruto, ya entre comillas, o sea, la naturaleza nos ofrece como naturaleza, como don y gracia del Señor. Ahora nosotros eso mismo lo reelaboramos, es decir, volvamos a mirar un poco Génesis capítulo 2, versículo 2, donde Dios descansa, que quiere decir que le da y deja en las manos del hombre, en manos de nosotros, la capacidad y la posibilidad de trabajar toda la creación. Quiere decir que nosotros ahora somos co-creadores con Dios. Y ahora entra aquí. Además dice, tenemos que ofrecer todo lo que nosotros co-creamos, todo lo que viene entonces como creatividad nuestra, todo lo que nosotros reelaboramos entonces desde ese don y desde ese regalo que recibimos de parte de Dios. Entonces no nos olvidemos de este aspecto, porque esto es muy importante para cada uno de nosotros entender. Dios nos da, nosotros lo trabajamos, porque algunos pues, entonces puede ser muy egoístas enseguida y no gente hoy allá puede. Es como decir, yo me tomo el derecho, ¿verdad?, de haber sido el inventor de esto y esto me pertenece a mí y esto solamente es mío, y entonces uno se vuelve a encerrar en sí mismo. Aquí, sin embargo, el hecho de ofrecer también, dice, lo que nosotros trabajamos, dice, el producto de la tierra en estado puro, ¿verdad? Entonces, que ahora también nosotros lo trabajamos, lo reelaboramos dentro de la creatividad, dentro de la capacidad que tiene el hombre, que tenemos nosotros, también como fruto y regalo de parte de Dios para reelaborar todo esto, ¿verdad? Y ahora entonces ofrecer a los demás. Apelo yerureañan de ejina, lleva. Vaya papeñan de yara, entonces, cuaboa lleva pe misericordia, pe bondad, pe ñamora, lleva ñande en guaná. Ape borajú, entonces, en guajeva ñande, ñandeave, ñame, janguacha, peñan de la pichacuera, peñan de borajú, pero peñan de borajú que es reflejo nada más de esa gracia que Dios nos ha dado, de esa gracia que el Señor mismo puso en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra propia vida. Y bueno, y así entonces vamos viendo todos estos elementos que son esenciales. Ahora miremos un poco desde el versículo 23-25. ¿Qué nos dice el 23-25? El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a los israelitas. El primer día del 7º mes será para ustedes un día de descanso, una conmemoración anunciada con toque de trompetas, y habrá una asamblea litúrgica. No harán ningún trabajo servil y presentarán una ofrenda que se quema en homenaje al Señor. Aquí entonces los versículos 23 y 25 establecen el primer día del 7º mes como día de gran descanso, el gran descanso. Siempre estamos hablando un poco del Shabbat, es muy importante. Yo ya les dije hace rato que el Shabbat, que nace como institución y poco a poco se va afirmando, se va afianzando. Entonces el autor sagrado quiere insistir mucho y quiere decir, no, tenemos que tener un momento dedicado a Dios, tenemos que tener un momento dedicado a la comunidad, a la asamblea, tenemos que tener un momento en el que nosotros nos reunimos, trabajamos juntos, entendemos lo que Dios quiere, ¿verdad?, de nosotros. Pero es ahí entonces donde comienza a tomar fuerza, ¿verdad?, este día llamado Shabbat para nosotros. Es el momento de esa reunión y de ese encuentro como comunidad. Le llaman también de conmemoración, Zikaron, entonces se le llama, ¿verdad? Es también del clamor de las trompetas, teruá, clamor de las trompetas, es decir, ese sonido, esa fuerza, hay que hacer fiesta, hay que recordar. Todos tienen que estar entonces metidos dentro de este día, de este Shabbat, todos tienen que entender. Fíjense que esto también nosotros hoy en día podemos decir, dentro del judaísmo, yo estuve 10 años ahí, ¿verdad? Y entonces he escuchado tantas veces ahí en Jerusalén, cuando comienza el día del Shabbat, el toque, ¿verdad? Hoy en día son grandes sirenas que se escuchan, que nosotros le podemos llamar el teruá. El teruá es justamente cuando te están llamando, te están diciendo, jaque, peñemoique, jaque oñe punuda, imagina, ñande yara, ñande no y comunidad haisha, ñande atipana, ñande esa.
Y tenemos que ser agradecidos con Dios por todo lo que ya hemos hecho y por todo lo que Él nos sigue regalando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Hay tiempo de destruir, tiempo de construir. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo para hacer duelo y tiempo de bailar. Yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, yo soy de tiempo. Tú eres el alfa y el omega, tú eres mi principio y fin, la eternidad. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerlas. Hay tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Hay tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de rascar y tiempo de coser. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay tiempo de amar y tiempo de odiar. Hay tiempo de guerra, tiempo de paz. Yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, yo soy de tiempo. Tú eres el alfa y la omega, tú eres mi principio y fin, la eternidad. Yo soy de tiempo, tú eres el alfa y la omega, tú eres mi principio y fin, la eternidad. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar.
Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañé, queridos amigos, sobre todo reflexionando aquí el sentido de memorial o también lo que le llamamos conmemoración en los textos sacerdotales. No es tanto que Israel se acuerde de su Dios y de sus hazañas, cuanto que el mismo Yahvé se acuerde de su pueblo y de sus promesas. Que nos llama, que nos llega a todos los sentidos, el teruá, el sonido, las trompetas, ¿verdad? Decimos nosotros. Pero al mismo tiempo aquí, fíjense qué interesante, porque yo, de cierta manera, me acuerdo y digo, abro los ojos, pero este abrir los ojos y darme cuenta no es luego tanto mirar como un tercero, como una persona alejada de mí que me está regalando algo, que es solidaria conmigo, ¿verdad? O como ese que simplemente te está dando algo y vos no tenés nada que ver en esa acción, sino que vos sos simplemente una persona que recibe en una forma muy pasiva, ¿verdad? No. Aquí hay un elemento mucho más importante, por eso decimos que no es simplemente un acordarse de la bondad o de la hazaña de Dios o de un recuerdo de Dios con respecto a mí, sino que aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Lo que nosotros hacemos en esta reunión sagrada es que nosotros mismos entonces nos damos cuenta y nosotros mismos estamos
agradeciendo a Dios. ¿Por qué? Y porque nos damos cuenta que Dios se sigue acordando de nosotros, que Dios sigue en acción al lado de nosotros, que Dios sigue con ese famoso Jalaj, Génesis capítulo 3, versículo 8, que ya hemos hablado tantas veces, caminando con su pueblo a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados. Voy pecado pico ñande yarecoa lleva, pero lo mismo ñande yara, da esaray ni ñande ñande al juja. Y quiere, dice, ¿se acuerdan? Eso ya en el Nuevo Testamento, quiere que el pecador vuelva, es decir, a eso es lo que está llamando el Shabbat. Es entonces un ritual, por eso es repetición, pero que nos llama a una continua reflexión de decir, es un Dios que me ama, es un Dios misericordioso, es un Dios que está tan cercano a mí. Y mando, hoy botaste ahí, entonces, Teruá me llama, las trompetas, entonces, para que yo tome conciencia y diga, verdaderamente, Señor, tú me amas. Si nosotros vamos a mirar de un sentido más, ya yo bien paraguayo, ya que nosotros somos muy matriarcales, por ejemplo, es como decir, esa mamá, esa mamita, ¿verdad?, que se acuerda de nosotros. Siempre se acuerda, la mamá siempre se acuerda de su hijo. Andé muchas veces ni de hoy ni de por teléfono, de hoy ni de visitar, de saray Imagínense entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Pero no por eso ese amor de esa madre desaparece. Porque la madre que lo ha llevado, que nos ha llevado en sus entrañas, ¿verdad?, la vida misma en sus entrañas, lo siente mucho, ¿verdad?, y lo vive, y entonces lo está recordando. Es el fruto de mis entrañas, es el fruto de la vida, de la donación que yo he dado. Bueno, esto mismo, ¿viste?, de un aspecto bien antropológico, de cosas concretas que nosotros vivimos, entonces ahora lo aplicamos a un antropomorfismo, es decir, a un Dios que siente lo mismo, a un Dios que camina con nosotros. Entonces el Shabbat siempre con ese teruá, con ese llamado, con esas trompetas, ¿verdad?, nos vuelven a recordar. Hay alguien que te ama, hay alguien que te quiere, hay alguien que te está esperando. Y por eso entonces es esta reunión que es una reunión sagrada. Allí también, en este lugar, se ofrecen, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ofrece? Un holocausto, agradecimiento, un ovillo, un carnero, 7 corderos en un año, una oblación de flor de harina. Estos son todos elementos exquisitos, son elementos, por lo menos dentro, ¿verdad?, de la cultura antigua, bíblica, lo que estamos encontrando son elementos hasta de mucho valor. Y entonces ellos lo van ofreciendo, todos estos elementos. Y también el sacrificio de purificación, en este caso un macho cabrío. Bueno, el sentido de ese día no queda especificado en el Pentateuco, no queda, no te dice. Eso que estamos reflexionando y nosotros estamos diciendo, no te escribe así directamente. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo qué es lo que te quiere decir. Pero a partir del tiempo posterior, con los seleúcidas sobre todo, dentro de un proceso de reflexión también religiosa, esta fiesta se convirtió en el día de Año Nuevo, Rosh Hashanah, cabeza del nuevo año, Rosh Hashanah. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, se vuelve ahora principal, este momento se vuelve esencial. Rosh, cabeza, se pone al frente. Tenondeje y Segopea, cabeza, al frente, ¿verdad? Es la cabeza de todo, del año, Hashanah. Y entonces esto nos hace entender, tanto en Ezequiel aparece después 40-41. Esto se lo menciona en algunos lugares de la Biblia, cómo va tomando cuerpo y cómo va tomando fuerza, porque de una pequeña reflexión de ese amor y de esa presencia directa de Dios continuamente, que se acuerda de nosotros, Sahar, Ya, Dios que se acuerda, Zacarías, de ahí ese nombre, ¿verdad?, por su bondad, por su misericordia, porque Él está ahí presente, porque Él camina con nosotros. Eso entonces nosotros lo podemos ver en esta fiesta que le llaman después el Rosh Hashanah. En cuanto a la Mishnah,
señala que en el nuevo año se lee esta misma perícopa, todo esto que nosotros encontramos sobre el Rosh Hashanah, ¿verdad? Para decir lo siguiente. Son 4, dice, los comienzos del año. El primero de Nisan es el comienzo del año para los reyes y para las fiestas. El primero de Elul es el comienzo del año para el diezmo del ganado. Eliezer y Simón opinan, en cambio, que el primero es el Tishri. El primero de Tishri es el comienzo del año en relación al cómputo de los años, a los años de la remisión de los pecados, a los años de jubileo, a la plantación de árboles, a los vegetales. El primero de Sebat, estos son los nombres de los meses, Sebat, es el primero del año en relación a los árboles según la opinión de la escuela de Shammai. La escuela de Hillel, sin embargo, opina que es el 15 del mismo mes. Bueno, estas son entonces las reflexiones, ¿verdad?, de los grupos también, los grupos de los rabinos, cómo piensan, pero todos entienden que hay algo muy importante. Y lo más importante es que Dios nos ama, que Dios no se olvida de nosotros, que Dios nos llama el Teruá y sobre todo que Dios está presente siempre para darnos nuestra felicidad, para darnos nuestra misma dignidad. Volvemos enseguida con más en de Yara Ñe'e. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos reflexionando el libro de Levítico, el capítulo 23. Bueno, vamos a mirar un poco lo que nos dice desde los versículos 27-32. Dice lo siguiente después de la introducción que ya sabemos en el 26, el Señor dijo a Moisés, dice, además, el 10º día de ese 7º mes será el día de la expiación. Habrá una asamblea litúrgica, observarán el ayuno y presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. En el transcurso de todo ese día no harán ningún trabajo, porque es el día de la expiación en que se practicará el rito de expiación en favor de ustedes, delante del Señor su Dios. El que no observe el ayuno a lo largo de ese día será excluido de su pueblo, y yo haré desaparecer de su pueblo al que realice cualquier clase de trabajo. Ustedes no harán ningún trabajo. Es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones. Cualquiera sea el lugar donde habiten, ese será para ustedes un día de descanso en el que observarán el ayuno. El 9º día del mes por la tarde, desde esa tarde hasta la siguiente, observarán ese descanso. Entonces, estamos aquí en el versículo 27-32, decíamos, del capítulo 23 del Levítico. Son introducciones, ¿verdad?, que se hacen con esa fórmula ya conocida del versículo 26. El Señor dijo a Moisés, es decir, le da la fuerza para decir no somos nosotros quienes estamos inventando o diciendo algo que a nosotros nos gusta, sino que Dios mismo le transmite esto a Moisés. ¿Y qué es lo que le transmite?
Entonces se abre esta nueva sección. Y aquí muchos de los autores dicen que esta sección que aparece a continuación es un añadido tardío. Es un añadido que se hace después y que se va a centrar en el día de la expiación. Aquí entra otro elemento, entonces, otra fiesta, otra festividad, es la expiación. El ritual que ya habíamos leído, el ritual se había especificado en el versículo 16, nos decía, por eso tendrán que contar hasta el día siguiente, al séptimo sábado, 50 días en total. Ofrecerán al Señor una ofrenda de grano. Entonces, desde este versículo nosotros podemos entender que ahora viene toda una fiesta, que es el de la expiación. Literalmente el texto hebreo dice expiaciones. Kipurín dice en hebreo. Kipur, expiar, limpiar. Kipurín, plural, entonces expiaciones. En plural, esto entonces es una forma de expresar el superlativo en hebreo. O sea, de la purificación, de la real purificación. Este es el momento en que tenemos que realmente purificarnos. Qué interesante. En el hebreo, entonces, con el plural, nosotros estamos también haciendo el superlativo, porque ellos pues no tienen el superlativo como tal. O sea, esta es la forma como lo escriben, en una forma plural en todo caso, ¿verdad? En plural, así se expresa el superlativo, que significa que se trata de un día de completa expiación. Es decir, de las expiaciones. Aquí todo es expiación, ya es ahí, ¿verdad? También nosotros, ¿verdad? Podemos entender en nuestro lenguaje cuando decimos, no, aquí es todo expiación. Aquí es todo expiación. Cuando decimos eso, en castellano también nosotros más o menos entendemos. En hebreo directamente se dice así porque esa es la forma que ellos construyen, ¿verdad? Dentro de su lenguaje el hebreo. Decir en plural, es el día de las expiaciones. Es el día en el cual tenemos que ñambonguepara, peñande angaipara, ñande pecado cuera. Esa forma de pensar o esa falta de compromiso de parte nuestra con un Dios que nos ama, o si no nos damos cuenta de que Dios está ahí siempre presente, caminando con nosotros y no le estamos haciendo caso. Entonces, el día de las expiaciones. Este es el día de las expiaciones. Todos tenemos que meternos en esa onda. Eso se celebraba el día 10º del 7º mes y el 9º del mismo mes y debe guardarse descanso de tarde a tarde. De tarde a tarde. Yom Kippur, le dicen actualmente. Atención que esto existe. Hasta ahora esta fiesta, ¿verdad? Como yo les dije, yo estuve 10 años por ahí, por esas tierras, y entonces conozco muy bien el día de la expiación, el Yom Kippur. Para mí, sinceramente les digo una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque por lo menos allí se celebra, se vive la familia, el Yom Kippur, por lo menos donde yo estaba, ¿verdad? En Jerusalén era una cosa impresionante, ¿verdad? Pero en todo Israel en general se vivía y se vive ese Yom Kippur. Y va de tarde a tarde, donde nadie, ni el vehículo, nada, no se puede utilizar. Si se sale de la casa, ellos tienen incluso hasta marcado hasta dónde uno puede ir, cuántos pasos, por decirlo así, cuántos kilómetros, en fin. Nosotros por lo menos nos uníamos a una fiesta tan interesante, tan linda, que nos llama sobre todo también a una reflexión, porque eso es lo esencial y lo fundamental. Es reflexionar y decir, Señor, cuántas cosas me ofrece siempre, tantas cosas lindas tengo aquí a disposición, pero sin embargo una vez se y por eso este tiene que ser el día que le dedicamos al Señor, en superlativo decíamos, el día de las expiaciones. Aquí tenemos que expiar todo tenemos que hacer. Vamos a entrar en lo más profundo de la vida, vamos a ponernos las pilas, de verdad, para poder darnos cuenta de un Dios que nos ama y que nos quiere. Después hay aquí otro elemento, dice, quien no ayune ese día, el Yom Kippur, será excluido de su pueblo. Hay que ver. En el versículo 29 nos está diciendo eso, nos está pidiendo eso. El que no observe el ayuno a lo largo de ese día, el día de la expiación, del Yom Kippur, será excluido de su pueblo. Asimismo dice entonces el versículo 29. Ahora, la insistencia del descanso con la prohibición de realizar algún trabajo es también importante porque se menciona varias veces, hasta el punto de que quien lo incumpla perecerá por obra del mismo Yahvé.
Es Dios mismo quien se enoja. Y yo haré desaparecer de su pueblo al que realice cualquier clase de trabajo. Siempre entonces está insistiendo. Nosotros creo que ya hemos hablado bastante, no hace falta que insistan mucho, pero ¿por qué este lenguaje así tal vez tan duro? Porque algunos después vienen y me dicen, ¿y por qué el Dios del Antiguo Testamento es un Dios así tan duro, tan exigente, parece, no sé, amenazador, etcétera? No. Esto nosotros entendemos dentro de un lenguaje. Si seguimos la reflexión nos damos cuenta, ¿verdad? En realidad es una exigencia nuestra. Esto nosotros estamos leyendo y estamos mirando desde un antropomorfismo, es decir, desde lo que nosotros reflexionamos y entendemos que es necesario hacer para corregir errores, desviaciones. Imagínense, porque estamos en el día de la expiación. Y entonces te está diciendo, este día es esencial. Para nosotros es importante este día de la expiación. El Yom Kippur lo tenemos que hacer todos. Y entonces ahí te pone ciertas normas o reglas, como diciéndose, el que no hace eso verdaderamente va a ser exterminado del pueblo. Es decir, no hay Yaveima dentro del pueblo, a la cuenta. Quiere decir que no está entendiendo lo que Dios le está ofreciendo. No estamos entendiendo esa grandeza de Dios que de nuevo nos da la posibilidad y la oportunidad que nos está llamando, decíamos, el teruá, las trompetas de Palque y Yacuaque, para ser agradecidos con Dios. Y bueno, queridos amigos, por hoy nos estamos despidiendo de nuestro programa Ñande Yarañé. Que el Señor les bendiga a todos, les acompañe siempre, abramos los ojos, amemos a Dios que nos regala todo y sobre todo vivamos y comprometámonos con el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañé. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por